¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota sobre algo que viene pasando ya con bastante frecuencia. Es llamado el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, a ir a la comisión de la Cámara que tiene que ver este asunto de los casos de convenios y un montón de otros y no va. Y bueno, se creía que hoy día podía aparecer, no apareció, de otra excusa. Bueno, tenemos una nota sobre esta situación que parece un poco anormal. Veamos esa nota en un ratito más. Raúl Sor, por cierto, nos va a traer los últimos acontecimientos derivados de la contingencia en Israel, entre Israel, los palestinos, una situación que está escalando ya a todas luces. Empezaron a pronunciarse mandatarios de otros países, incluso ofreciendo armamento y diciendo que estaban dispuestos a meterse. Hay toda una discusión sobre si es que se anunció o no se anunció la utilización de armamento nuclear por parte de Israel sobre la franja de Gaza. Bueno, todo eso, los últimos acontecimientos, lo vamos a conversar con Raúl Sor. Y vamos a conversar en la entrevista principal con Alberto Undurraga, presidente del Partido Demócrata Cristiano. De repente, como que suena como conversar sobre algo casi intrascendente cuando eventualmente tienes la posibilidad de que estalle el mundo a bombazo. Sí, no, sin duda. Primero, buenas noches, Fernando. Sin duda la situación en el Medio Oriente es tremendamente preocupante. Primero por las víctimas, pero segundo porque no se ve en el mediano plazo una solución, ¿no? Hay que partir condenando los ataques terroristas y de la misma forma decir que el Estado de Israel tiene todo el derecho a la legítima defensa, pero eso tiene límites, no puede ser atacando a población civil. Entonces tenemos complejidades muy grandes que de alguna forma también son el fracaso de la diplomacia, ¿no? De la diplomacia donde hay un Estado de Israel, donde hay un Estado de Palestina. Chile los reconoce a los dos y en ese marco poder construir una convivencia pacífica. Pero bueno, eso no es hoy día y es tremendamente preocupante. Toda mi solidaridad con las víctimas, ¿no? Con las víctimas civiles del ataque terrorista de Hamas, pero también con las víctimas civiles en Palestina, en Gaza. Alberto, estamos probablemente, quizás lo mismo que estamos conversando de lo que está ocurriendo en Israel, probablemente nos lleva a poder mirar muchas de las cosas que nos están pasando en términos políticos, no solamente en Chile, sino que en general, pero en Chile, para preocuparnos un poco del tema, desde una mirada que es inevitable advertir un escalamiento en términos de la crispación o las posiciones tajantes y poco dadas a conversar. Por ejemplo, ni hablar de la convención pasada y ahora del Consejo, ha habido toda una conversación tras bambalinas, que de repente hay filtraciones en los medios sobre las posibilidades de llegar a conversar con republicanos, llegar a conversar con esto y acá y con los comunistas también, en fin. ¿Qué de verdad hay en términos de los partidos respecto de un texto que esta vez podamos decir que se apruebe? Estamos todavía en el medio del proceso. Yo he declarado, y yo creo que la democracia cristiana, todos, ¿no?, que el texto que salió del Consejo Constitucional no es aprobable, porque significa retroceder en derechos, significa, en un conjunto de derechos, no lo voy a enumerar, ¿no?, pero desde las tres causales, por ejemplo, sí, a temas laborales, tiene todo este tema de esta especie de indulto, ¿no?, que hay para los presos de Punta Peuco. En fin, tiene varias cosas, tanto en el ámbito valórico como en los derechos sociales. Estamos en medio de la etapa de la comisión de expertos y expertas. Las noticias que tuvimos durante el día no eran muy alentadoras, porque si bien había algunos acuerdos, había otras cosas bien importantes que se fueron quedando fuera. Pero esperemos que termine el proceso para poder dar una opinión definitiva. Lo que es claro, que el texto inicial no es aprobable, creo que en un retroceso, y a pesar de que es bien cuesta arriba el trabajo de los expertos y expertas, bueno, se ha hecho todo el esfuerzo. Uno no tiene al día cada una de las cosas que se ha ido votando, pero
pero hay algunas que son preocupantes. Ahora, de las cosas que son preocupantes a tu manera de ver, Alberto, tú como presidente de partido y probablemente que tienes que conversar con muchos de los partidos que están en el Consejo, pero dentro de lo preocupante, uno tiende a ver lo preocupante asociado, por ejemplo, a posiciones tajantes, es decir, que no puedan encontrar un conversatorio común sobre determinadas materias. ¿Están las cosas muy separadas o se han visto a través de los días insinuaciones de poder conversar un poquitito más e incluso tomar decisión sobre ciertas cosas si es que esas favorecen de alguna manera a ambas posiciones? Ha habido apertura de algunas personas en Chile Vamos. El problema tiene que ver que aquí la mayoría que tiene el poder de veto es republicana, ¿no? Sí. Y si uno ve las declaraciones de sus líderes, en la última semana, José Antonio Kast, Silva, entre otros, dan cuenta de bastante intransigencia, ¿no? en sus declaraciones. Pero yo escuché una declaración de José Antonio Kast que decía algo que uno podrá interpretar de distinta manera, pero como lo interpreté yo, quizás queriendo que pase, digamos, pero como lo interpreté yo fue cuando él señaló que él creía que iba a haber una aprobación del texto. La única forma de que pueda haber una aprobación del texto, por cierto, es que los republicanos, que son mayoría, concuerden en votar a favor, pero también con los propios votos de la derecha no salen. Necesitan más apoyo del resto de las fuerzas y eso me dio a mí la impresión que la única forma de poder conseguir y pedir que se apruebe es que el texto les parezca que la gente lo va a aprobar, lo va a seguir. Claro, pero para eso tiene que ser fruto de un acuerdo, ¿no? No fruto de una imposición. Aquí tuvimos en la primera convención una mayoría circunstancial de izquierda, ¿no? La lista del pueblo y todo. Sí. E impuso una tesis. Habíamos algunos que estábamos por aprobar para reformar. Claramente el pueblo de Chile dijo, no, mira, o es bueno completo o no. ¿Ah? Sí. Bueno, ese aprendizaje también hay que hacerlo ahora. Ese aprendizaje. El pueblo de Chile dijo, mire, ¿sabe que si hay aprobar para reformar? No. Esta cosa tiene un conjunto de cosas malas que por supuesto las compartíamos. Y no basta con que se comprometan a reformarla después. Lo mismo ahora, ¿no? Lo mismo ahora. Por eso tiene que ser fruto de un acuerdo. Y está muy difícil porque hoy día se avanzó en algunas cosas, pero no en otras, ¿no? Entonces, de lo contrario es tratar de imponer una visión. Hoy día tenemos el caso opuesto, ¿no? Que es la derecha extrema, la que logra mayoría. Y bien, el pueblo de Chile le dio hace 2 años la mayoría a la lista del pueblo, después, 2 años después, la mayoría al Partido Republicano, en los dos extremos del sistema político. Ahora, ¿qué es lo importante? Y no solo para la Constitución, ¿no? Y ahí vuelvo al rol de la democracia cristiana y de los distintos partidos de centro-izquierda, ¿no? Lo importante es construir acuerdos. Nosotros en Chile necesitamos una temporada de acuerdos. Hoy día estamos hablando de la Constitución, ahora, Fernando, sí. pero necesitamos temporada de acuerdo en seguridad ciudadana. Necesitamos temporada de acuerdo para sacar adelante la reforma de pensiones. Necesitamos temporada de acuerdo para resolver el problema de salud, y no solo lo de la ISAPRE y los afiliados a la ISAPRE, sino que lo de la lista de espera. Si lo de la lista de espera es inaceptable, y no es física cuántica resolverlo porque es recursos y métodos. Temporada de acuerdo para los temas económicos, y vamos sumando, ¿no? En educación, temporada de acuerdo. Y ahí entonces, para volver a la presentación, tú me presentabas como presidente de la democracia cristiana, sí. Y ahí nosotros tenemos un rol. Y ahí nosotros tenemos un rol de construir, colaborar en la construcción de acuerdos amplios, que es un poco lo que hemos venido recuperando, ¿no? Yo asumí la democracia cristiana en medio de una crisis, hace ya casi un año. La primera tarea ha sido estabilizar, hemos ido estabilizando, pero estabilizar no para mirarnos entre nosotros, sino para contribuir con el país. Y hay algunos íconos, ¿no? Entonces, un símbolo de estos los acuerdos es, entonces elegimos al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes, de la democracia cristiana. La presidenta de los alcaldes y de los alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, también democracia cristiana. Hay ahí algo, por supuesto esos son los resultados electorales, pero hay algo de construcción de acuerdos que se tienen que expresar en nuestras cosas también.
también hemos tenido otros desafíos que importan más para adentro que para afuera, ¿no? Que es la recuperación orgánica. Tuvimos una elección interna de cargos intermedios, presidentes regionales, comunales, distintos frentes de departamentos, y con una buena participación. Y además recuperando los distintos matices que hay dentro de la democracia cristiana, y eso es bueno. Yo estoy contento porque hemos avanzado en eso también. Entonces, el país necesita acuerdos. Necesita acuerdos en la Constitución, que es lo que estamos hoy día, pero necesita acuerdos en otras materias también, Fernando. Al país le fue bien cuando avanzó por la vía de acuerdos. Y cuando uno ve los polos, tanto por la izquierda como por la derecha, que más bien lo que busca, que tienen miradas bien intransigentes, uno dice, mire, desafíos para el próximo año. Desafíos para el próximo año es la construcción de un polo de centro-izquierda distinto a la izquierda más extrema, que es un proyecto político distinto, podrán tener colaboraciones de segunda vuelta, ese tipo de cosas, ¿no? O colaboraciones, pactos electorales, como de hecho los vamos a tener para las municipales. Sí. Pero un polo de centro-izquierda, un desafío ahí. Y por supuesto el desafío de las municipales, que es un desafío que Alberto, vamos a enfrentar. Pero también tenemos que convenir en una cosa. Esto es bien interesante porque normalmente uno lo puede asociar técnicamente a un concepto de comunicación que se llama frame o encuadre, digamos, que es, por ejemplo, sí, cuando yo te digo a ti o le digo a usted, señor, después de la votación, digo, esta ha sido la fiesta de la democracia, todo el mundo entiende que fue una votación buena, una votación donde todos pudieron concursar y todos pudieron partir y todos pudieron votar. Y entonces, ¿cómo se caratula eso? La fiesta de la democracia. Pero, con respecto a los diálogos, también se crearon frames. El más importante de todos esos diálogos, derogatorio de los acuerdos, era la cocina. Resulta que en la época de la concertación, todo era cocina. Todo se arreglaba entre, qué sé yo, el cocinero y los comensales, un poquitito aquí y allá. Ahora, yo estoy totalmente seguro, con ojos de historiadores del siglo XXI a finales o del siglo XXII, lo que se va a ver en ese momento es, bueno, lo que se podía hacer dadas las condiciones para recibir un gobierno de una dictadura, y por lo tanto había que ceder en un montón de cosas, pero progresivamente, a medida que ha avanzado la democracia desde el 90 en adelante, y tú eso lo sabes perfectamente bien, ha aumentado la idea de que básicamente todas las cosas han sido cocina. Este gobierno, de hecho, llegó a plantear, antes cuando eran estudiantes universitarios, mucho ese concepto. Entonces, por una parte tenemos esta necesidad de conversar y por otra parte tenemos esta necesidad de conversar sin que nos caratulen de la visión entreguista de la conversación o el diálogo. Es que yo creo que el punto de partida, Fernando, es aceptar en una sociedad democrática que yo tengo parte de la verdad, pero tú tienes otra parte de la verdad y él tiene otra parte de la verdad y quienes están detrás de la cámara tienen otra parte de la verdad. Y entre todos construir un acuerdo en cada una de las materias. Porque si yo quiero imponerle al otro mi visión, sobre todo cuando no hay mayorías claras, ¿no? Que es un poco lo que pasa hoy día en el Parlamento, lo que pasa en Chile, ¿no? Es imposible y no se avanza. Entonces, cuando los acuerdos son para avanzar, bienvenido. Mira lo que pasa en pensiones. Pensiones, el gobierno de Piñera planteó 6% para capitalización individual, 0 para solidaridad. Y finalmente llega un acuerdo en la Cámara 3 y 3. Después fracasó en el Senado. Este gobierno partió al revés. 6% para solidaridad, 0% para capitalización individual. Y se está acercando un acuerdo. Hoy día ya propone 4 y 2. Nosotros decimos, oiga, mire, si 3-3 fue un acuerdo hace algunos años, ¿por qué no hacemos de nuevo 3-3, no? Y lo que hay detrás de ese ejercicio es decir, ¿sabe qué? Hay gente que piensa que todo debería ser solidaridad y hay otra gente que piensa que todo tiene que ser capitalización individual. Eso no avanza. Ambas son legítimas, ¿eh? Porque en democracia las distintas opiniones son legítimas. Eso no avanza. Tenemos que construir un acuerdo porque necesitamos una reforma de pensiones. Porque mientras discutimos este 6% adicional, distribuido en cualquiera de las fórmulas, no le llega a la gente. Estamos los viejitos que ya nos pensionamos. Claro. Entonces, no le llega a la gente. Y eso no es justo. Entonces, por eso hay que construir acuerdos y por eso el rol de la democracia cristiana. Y no solo de nosotros, sino de construir un nuevo referente de centro-izquierda.
Y eso es una tarea que se construye con dificultades, no hay dificultades objetivas. Hay algunos que están en el gobierno, otros que no están en el gobierno. Bueno, ¿cómo se construye un referente de esa forma? Bueno, es parte de la dificultad que estamos enfrentando. Ahora, déjame hacerte una pregunta, Alberto, sobre eso, aprovechando que mencionaste un poco la cosa histórica de la democracia cristiana. Hubo una época en que los partidos básicamente giraban en torno a figuras. Y tú admirabas a personas o seguías a personas por su línea de pensamiento, más que la idea o la ideología propia del partido. Al partido te llevaba alguien que tú considerabas me representa. Y así surgieron personas que estaban súper preparadas y que eran grandes líderes en ese momento. Hoy día, ¿qué motiva a un ser humano chileno ciudadano militar en un partido? Evidentemente que hoy día la política está más desvalorizada respecto a años anteriores, ¿no? Y eso es una realidad. Pero ¿qué puede motivar? Primero la adhesión a un ideario, ¿no? Sí. A un ideario de transformaciones, en el caso nuestro, de transformaciones en paz y en democracia, de transformaciones con gradualidad, de transformaciones con acuerdo, en el caso nuestro. Otro podría decir, no, mire, a determinado tipo de libertad, en fin, o alguna causa en específica. En el arco político hay mucho. Entonces, primero el ideario. Y segundo, que no es del todo fácil en una sociedad más individualista, es la construcción colectiva. El país, la sociedad no se construye solo, se construye entre todos. Y por lo tanto las personas que militan tienen esas dos características, entre otras, ¿no? Por un lado la adhesión a un ideario y segundo el que quieren construir con otros. Porque cuando uno ingresa a un partido político, es como en cualquier organización, uno acepta las reglas. Y bueno, las reglas son de disciplina, las reglas son de toma de decisiones, las reglas son, no sé, algunas obligaciones, en fin. Y yo creo que estos son valores importantes, el tener ideario, el jugarse por ese ideario. En el caso nuestro, transformaciones sociales, en paz, en democracia, con respeto a los derechos humanos, para que haya progreso y que ese progreso llegue a las familias, para que haya seguridad, para que podamos resolver los nudos, no solo mirando así en el largo plazo, sino que resolver los nudos con cosas concretas. Bueno, eso y que no es patrimonio solo nuestro, por eso yo hablo no solo de la democracia cristiana, hablo de construir un referente con muchos otros que piensan parecido, ¿no? O a veces casi igual, ¿no? Ahora, ahí hay una cosa bien interesante porque a medida que pasa el tiempo, bueno, los partidos que de pronto eran señeros en una determinada materia, no voy a usar el Partido Demócrata Cristiano como ejemplo, pero voy a usar el Partido Radical. El Partido Radical tuvo 3 presidentes seguidos. Era una cosa que alguien podría haber dicho en ese momento, pero son imbatibles. O sea, el país era radical y una parte era masona también. Pero bueno, y tú ves que de pronto se desgajan las cosas, aparecen otras inquietudes, se disuelven determinados partidos y eso no ha parado. Eso no ha parado. La democracia cristiana originó la izquierda cristiana, originó al MAPU. El Partido Nacional dio cabida a la UDI en el retorno a la democracia. No quedó como Partido Nacional. Renovación Nacional, muchos de ellos fueron dirigentes del Partido Nacional también. Entonces, ¿cómo se ve este otro síntoma llamémosle, delicadeza en el sistema político que significa, la cantidad de partidos nuevos que emergen a partir de los que estaban consolidados? A ver, yo creo que para los partidos tradicionales representa un desafío, ¿no? Un desafío de renovarse, de readecuarse, de reinventarse. ¿Ah? Y yo creo que es el desafío que tiene la democracia cristiana, que son parte de los desafíos. Cuando yo hablo de un nuevo referente, los desafíos a construir es con otros partidos y ver cómo construir ese nuevo referente de centro-izquierda, porque además las diferencias que podríamos haber tenido hace 20, 30 años en línea de pensamiento hoy día son menos nítidas, hay bastante más similitudes, por lo tanto se puede construir. Y eso será una federación, será una coalición, finalmente tenemos que darle forma y se hace en conjunto. Y eso, sumado a los desafíos electorales, Fernando,
lo que me anima a seguir, ¿no? Nosotros tenemos renovación de directiva nacional en enero del próximo año. Yo voy a competir en ello y espero seguir encabezando la democracia cristiana justamente para seguir en este desafío, que la primera etapa fue consolidar, más bien salir de una crisis, estabilizar, volver a tener relevancia a nivel nacional en el Parlamento, en la organización de alcaldes, a nivel de los gobernadores, pero hay una segunda etapa que es construir junto con otros nuevos referentes y por supuesto tener un buen resultado en las próximas municipales y elecciones de gobernadores. ¿Y cómo es la relación en ese contexto que tú estás señalando? ¿Cómo es la relación actual que tiene el Partido Demócrata Cristiano con la coalición de gobierno y la presidencia de la República? Con el gobierno primero y después con la coalición, porque son dos coaliciones. Sí. Con el gobierno nosotros nos hemos planteado con la autonomía, algunos le llaman a eso oposición constructiva, otros le llaman colaboración con autonomía, pero que se trata finalmente de contribuir a que se hagan las transformaciones que tengan gradualidad, que sea considerando en lo que estamos hoy día, con responsabilidad fiscal y contribuir a ello, ¿no? Cuando tú me hablas de las coaliciones, naturalmente que la cercanía que tenemos con lo que hoy día se llama el socialismo democrático, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Liberal, es muy cercana. Es muy, muy cercana, hay mucha sintonía. Es distinta porque tiene una línea de pensamiento distinta el Partido Comunista y el Frente Amplio. Mira en materia de seguridad. En materia de seguridad, la ministra Toá impulsa un conjunto de normativas y la coalición Partido Comunista Frente Amplio vota en contra de esa normativa, impulsada por la ministra del Interior. Sí. ¿Y qué hace el socialismo democrático? Vota a favor, y nosotros naturalmente que votamos a favor también de ello, y bueno, alguna parte de la derecha también vota a favor de ello, ¿no? Entonces, si uno analiza el gobierno, es un gobierno que tiene dos coaliciones, que en un régimen parlamentario sería de bastante mejor tránsito o bastante mejor administración, pero se generan estas dificultades porque en materias sensibles, seguridad ciudadana dentro de ellas, pero los temas económicos también, los temas económicos que tienen que ver con crecimiento, no con lo social. En lo social están todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo, pero con materia de crecimiento económico, desarrollo económico también hay tironeo. Entonces, nosotros muy buena relación con lo que hoy día se llama socialismo democrático y una relación más distante, respetando la democracia, por supuesto, con la otra parte de la coalición de gobierno. Última, más cortita. ¿Estás optimista por lo que se viene con este Consejo y la nueva Carta Constitucional o eres de los que cree que las encuestas están aproximándose más a lo que va a resultar? Mira, esperemos el texto definitivo, porque cuando sale el texto del Consejo Constitucional y se hacen las 400 enmiendas que presentó Republicano a lo que habían preparado los expertos, que era un acuerdo de todos, desde el Partido Republicano al Partido Comunista, o desde el Partido Comunista Republicano, por el orden como tú lo quieras, ¿no? Se generó un cierto optimismo. Mira, aquí hay una posibilidad de acuerdo. Resulta que vienen los resultados del Consejo Constitucional, gran mayoría republicana, y resulta que presentan 400 enmiendas para retroceder en derechos. Entonces, claro, eso prende las señales de alerta. Las declaraciones de los expertos daban cuenta que era posible buscar algún tipo de acuerdo en estos días, pero al parecer no ha sido tal. No ha sido tal, pero quiero que analicemos en detalle qué cosas finalmente fueron fruto de acuerdo y qué no, y hacer el balance, pero claramente hay algo de decepción, ¿no? Alberto Undurraga, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que te vaya muy bien.